Hola amigos de Tiro Indirecto, tenemos una emisión más desde el confinamiento de este tipo de tiros indirectos con entrevistas gracias a Yair Palacio. Yo soy Roberto Rocha y hoy tenemos un invitado muy especial, un colega en los medios de comunicación, pero además un exfutbolista con buen pasado por el fútbol nacional. Ya nos platicará de él Yair Palacio. Yair, ¿cómo estás? Hola a todos, mucho gusto, Robert. Muy contento de estar con este tipo de personalidades que ha dejado huella tanto en los medios de comunicación como en la vida del fútbol. Y ya sin más preámbulo, está con nosotros hoy el señor Jorge Damián Samogildi, conocido como el Ruso. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, bien, todo bien. Primero que nada, un abrazo y pedirles por favor que me tuteen, que no me traten de usted, cabrón. De por sí ya me siento viejo y me tratan de usted. Ahorita salgo de la entrevista y me tengo que pegar un tiro acá, por favor, con toda confianza. Muchas gracias, Ruso. Acá Muchas estamos entre gracias. chavos, ¿verdad, Russo? Sí, no, puro chaval. Pues un gusto platicar con ustedes, amigos. Gracias, Ruso. Para ir iniciando esta entrevista, ¿cómo surge el amor por el fútbol desde allá, desde pibe allá en Argentina? Y bueno, cuando era chico, esta pregunta me la han hecho muchas veces, una duda muy común, pero no tiene una respuesta como tal, en qué momento uno empieza como que a querer ser profesional, ¿no? Sí, desde chico me gustó el fútbol, jugaba en la calle y bueno, pues jugando con mis amigos, mi vecino, que era yo era el más chico de la cuadra, ¿no? Entonces, mi vecino tenía unos 3 años más que yo, su papá lo llevaba a un equipo de fútbol de salón, de fútbol sala, entonces bueno, me vio jugar, me invitó, me vio alguna condición, ¿no? Y bueno, pues me invitó, habló con mi papá y me llevó a jugar un partido, un amistoso, con chicos más grandes. Entonces entré algunos minutos en segundo tiempo, jugué un ratito ahí, me gustó, y yo recuerdo que le dije a mi papá que quería empezar a jugar ya más en forma en un equipo, ¿no? Porque jugaba yo en la cuadra y tenía 5 o 6 años, 6 años, si no recuerdo mal. Y bueno, pues así empezó todo, ¿no? Una vez que empecé a jugar en este equipo que se llamaba Sudamérica, se hizo todo mucho más formal, ¿no? Empiezas a competir cada fin de semana, entrenas una vez a la semana, porque estás morro, estás chamaco, ¿no? Y conforme vas avanzando, pues empiezas a tener ya entrenamientos más en forma, y como decía, no hay un límite en qué momento me surgió la situación de ser futbolista profesional, pero conforme vas creciendo, vas entrenando diario, se te va haciendo una forma de vida y algo muy normal, muy natural, y bueno, yo creo que por ahí de los 13, 14 años que me dijeron que tenía que bajar unos kilos, que tenía que profesionalizarme, entre comillas, ¿no? Que tenía que ponerme las pilas o si no me corrían, fue ahí cuando sentí, me parece, un poquito de presión y me lo empecé a tomar en serio. Tenía que bajar como 7 kilos y ponerme a tono físicamente porque hasta ese momento no lo estaba. Y bueno, fui con un nutriólogo, hice todo el proceso para bajar de peso y poder estar mejor. Yo en ese momento no era titular, y a los 3 meses ya estaba como titular, ya estaba como subcapitán del equipo. Fue algo que realmente me tomé muy en serio, y creo que fue ahí donde tal vez pasé de tomarlo como una diversión y algo así como voy a jugar al fútbol y a entrenar, a realmente tengo que estar bien para jugar. Y a partir de ahí, bueno, yo creo que fue creciendo la responsabilidad y la pasión y la conexión que tenía con el fútbol, pero bueno, todo surgió así de la nada, ¿no? De ir a jugar y de ir a competir y de divertirse, bueno, hasta que vas creciendo y vas tomándote las cosas más en serio. Gran historia, Ruso. Adelante, Robert. Damián, tú estuviste en inferiores de Independiente, si no me equivoco, Sí, pero eras hincha del Rojo. sí, sí, sí. De hecho, yo estaba, mi primer contacto fue con las inferiores de Racing, que es el clásico rival de Sí. Independiente. Entonces, a mí me vieron jugar, yo tenía por ahí de 10 años más o menos, me vieron jugar en la canchita de una iglesia, había un equipo ahí, y entonces yo aprovechaba, mi papá aprovechaba los días libres para cuando hay torneos, o me metí a jugar, ¿no? Entonces, me metí a jugar en un equipo que era representativo de la iglesia, y se jugaba en la canchita detrás de la iglesia, muy cercano a mi casa. Entonces, una cancha de tierra, una cancha de 7, ahí jugué algunos partidos, y había un entrenador que vivía a 2 cuadras de la iglesia y fue a ver el partido, ¿no? Entonces,
me invitó ya a pasar, digamos, al fútbol de cancha grande. Y entonces ahí a los 10 años me fui a Racing. Me probaron, me quedé en Racing y estuve 3 años, desde los 10 hasta los 13. En esa camada estaba Gabriel Milito, que después se fue a Europa, al Barcelona, y estaba también Diego Milito, que después estuvo en el Inter. Qué En Racing, brutalidad. todos estuvimos ahí en Racing. Los hermanos Milito, uno era del año 79 y otro del año 80. Y bueno, junto conmigo y otros compañeros teníamos un buen equipo en Racing, pero todos nos fuimos de Racing por una situación de cuestión económica, ¿no? Donde el club no estaba pasando un buen momento, no podía sostener las divisiones menores. Fue la Y época de la bancarrota. Exacto, antes, fue un poco antes, pero iba en ese camino. Entonces, todo teníamos que pagar nosotros, y bueno, nosotros también, yo no vengo de una familia acomodada, no vengo de una familia de clase media-baja, le costaba mucho mantener este tipo de situaciones de un gusto futbolístico mío, de una pasión mía, ¿no? Entonces, de ahí a los 3 años decidimos dar un pasito al costado, y pues se pusieron en contacto la gente de Independiente con nosotros y jalamos todos para Independiente, menos Diego Milito. Diego Milito no pasó la prueba. O sea, algo insólito, ¿no? Diego Milito no pasó la prueba, dijeron que no podía, que no tenía condiciones para jugar en Independiente, y ahí Diego dejó de jugar, nosotros nos fuimos a Independiente, Gabriel y yo estuvimos en la categoría 80, y bueno, pues ahí empezamos a subir, a escalar. Gabriel enseguida despuntó, a los 17 años ya estaba en primera división, a mí me costó un poquito más, y bueno, y Diego después apareció en Racing, ¿no? Pero más o menos de esa camada surgí, y finalmente a los 14 años fue que me paso a Independiente y hago las divisiones menores. Hay, me parece que un par de personalidades mexicanas que han tenido una gran influencia en tu carrera. Una creo que queda muy clara y me gustaría que la habláramos después, que es Chelis, José Luis Sánchez Solá, que fue tu entrenador en Puebla. Pero el otro, creo que poca gente sabe tu relación con Joan Sebastián, Damián. También sí. Pues sí, mira, lo de Chelis es muy claro, porque en primera instancia yo cuando llego a Puebla estaba jodido, como se dice, ¿no? No tenía equipo, estaba trabajando, tenía un panorama, estaba más estable de lo que había sido los 3 años previos a mi llegada a Puebla. Estaba mucho más estable, ya tenía trabajo, estaba ya documentado aquí en México con mis documentos migratorios en orden, ya había tenido, me parece que el peor momento ya lo había pasado. Estaba trabajando en una escuela, en una imprenta, y estaba también jugando en el llano, en diferentes equipos, ¿no? Entonces me iba bastante bien en ese momento. Tal vez unos 2 años antes sí estaba muy complicado mi asunto, no tenía papeles para estar aquí en México, más que de turista, ¿no? Jugaba por muy poquita lana, entonces pues realmente tenía que jugar muchos partidos a la semana, y bueno, pues hasta que conseguí trabajo y me acomodé un poquito mejor. Pero bueno, sí, Chelis de cierta forma, podría decir, me rescató de esas actividades que estaba teniendo para hacerme jugar nuevamente profesional, de la mano de Rafael López Castellanos, que se lo nombra poco, pero fue el que me acercó a Puebla, él y su hija Patti. Si no, no hubiera habido Chelis, no hubiera habido Puebla, no hubiera habido nada, ¿no? Ellos me vieron jugar, sobre todo Patti, y el señor Rafael López Castellanos, que es el dueño de una empresa que después fue directivo de ese Puebla, pero primeramente insistió por mí, porque me ficharan, porque creía en mí, y Chelis se abrió a escucharlo, y bueno, después de verme y de escuchar a Menotti también en algún momento hablar bien de mí, después de varias situaciones que se dieron, como que todo se juntó como para que Chelis dijera, bueno, tráiganlo y vamos a probarlo, ¿no? Pero sí, finalmente fue uno de los que influyó. Simplemente quería dar también la otra parte de la historia, el contexto, para que se entendiera que a veces uno necesita de varias personas, no solamente de una. Y en este caso todos influyeron para que Chelis me diera esa oportunidad, que después, bueno, la tomé. Y después, bueno, lo que fue la época con Joan Sebastián y con el equipo Real de La Plata, también fue un gran año. Llegamos a una final. Tuve una buena relación con su familia, con su hermano Juan Marcos, uno, y el otro Federico. Allá viví en Juliantla durante un año, fue una gran experiencia,
una experiencia diferente a lo que había vivido, porque yo no conocía ese tipo de vida y pasión por el jaripeo, por los toros, por los caballos. O sea, fue un ambiente totalmente diferente al que yo viví. O sea, yo vengo de la ciudad y esto era, como dice Joan, un pueblito en la montaña, ¿no? Donde tienen otras pasiones. Y bueno, me tocó verlo de cerca, ir a jaripeos, me encantó, yo no conocía los jaripeos y me encantó, ahí me fui también metiendo un poquito en lo que es las tocadas y los jaripeos, ¿no? de Joan. Pero sí, fue un año también muy, muy productivo y donde quedé con una gran amistad con la familia. ¿Cuál es tu canción favorita de Joan Sebastián también? Ah, no, de Julián. Bueno, pues. Sí, sí. No, y la de tatuajes también, ¿eh? La de tatuajes, bueno, esa la poníamos en el vestidor todo el tiempo. Sonaba Joan todo el tiempo. Era el himno del equipo. Sí, sí, no. Mira, no, teníamos algunas carencias, ¿no? Obvias de una segunda división. Lo que no faltaban eran los CDs que en ese momento se usaban, los CDs de Joan, originales y en la bocina de nuestro vestidor. Muy bien. Gracias, Damián. Adelante, Jair. Gracias, Robert. Damián, quisiera retomar un poquito tu trayectoria hacia atrás. ¿Cómo llegas a México? Si bien tenemos entendido que ibas a fichar por el León y ahí te hicieron una mal jugada, platícanos, ¿qué pasó por ahí, Damián? Bueno, yo tenía 20 años, estaba en Argentina jugando en Independiente. Tuve un año no muy bueno, con algunas lesiones, y ya tenía justamente un poquito más de un año y medio con el plantel profesional. Llegó un entrenador, no me quiso, no me compró la que estuviera lesionado. Creo que no se creía que estuviera lesionado o que me lesionara tan continuamente, ¿no? Porque por apurarme en recuperarme de una lesión de rodilla, me desgarré y fueron pasando como que cosas que no me la toleraron por mi edad, porque pensaban que yo era joven y que me estaba haciendo güey, creo yo, ¿no? De que no quería entrenar, no sé. No me conocían porque yo era un enfermo del entrenamiento, sigo siendo un enfermo del entrenamiento, ¿no? Soy un tipo sumamente profesional en el momento de trabajar. Y bueno, si algo que tenía era justamente eso, ¿no? La capacidad física para poder disputar un partido. Lo que sí es que yo me apuré, fue un poco por joven, por inexperiencia. Y bueno, cuando me pasaron estas cosas, vino el entrenador nuevo, me dio cepillín, ¿no? Me cepilló y dijo, ¿sabes qué? No tienes posibilidad en este equipo que vamos a armar. Entonces empiezas a buscar equipo, empecé a buscar, había una posibilidad de ir al Nacional B en Argentina, que es, digamos, la división de ascenso. Hubo posibilidad de ir a Chile, de hecho fui a hacer una prueba, pero cuando regresé a Argentina estaba todo en veremos, ¿no? Y surgió en ese interín la posibilidad de venir a México. Se me hizo a mí algo muy serio porque había que hacer un contrato. Yo no tenía representante, había que hacer un contrato de representación, pero mandaron los pasajes, entonces se me hizo algo muy serio por eso, me mandaron los boletos de avión, y bueno, tomé la posibilidad de venir aquí a México a disputar un puesto y un torneo en León. Cuando llego a León, voy a pretemporada, hasta ahí se me hacía todo normal y estaba muy contento, pero llegando a pretemporada, el primer día en la cena me dice Luis Islas que cheque bien mi situación, porque según tenía entendido él, que era uno de los líderes de ese equipo, ¿no? Me dice, según tenía entendido él, que los extranjeros ya estaban completos y que faltaba simplemente arribar un chileno que era Valenzuela y un otro extranjero, un delantero que se llamaba Fabio Moreno, que venía del América. Entonces me dice ahí en el draft, que fue hace 2 días, me dice, ya están contratados, lo de Valenzuela ya está hecho, ya lo escuché, y lo de Fabio Moreno, pues ya también se cerró en el draft. Entonces ahí fue cuando empezaron las dudas, las situaciones de saber dónde estaba parado y qué estaba pasando. Pues mi representante no me contestaba, no me hablaba. A la semana se comunicó conmigo, me dijo que estaba negociando mi transferencia. Todavía Fabio Moreno no se presentaba, bueno, se presentó como a los 7 días de ese día. Y mi representante pues, simplemente me dijo que ya no había posibilidades de firmar, ¿no? Que lo que habíamos firmado, el contrato de representación ya no aplicaba y que me regresara a Buenos Aires. Entonces yo ahí sí me enojé, me encabroné porque no se me hizo serio. Yo dejé muchas cosas en Buenos Aires, en Argentina, por venir aquí, y cuando quise retomar contacto con los equipos que tenía ya avanzado mi transacción, pues me mandaron a la fregada, ¿no? Entonces le exigí que me consiguiera algo aquí, le exigí, tanto le exigí que, bueno, de alguna forma, por alguna razón, cayó una oportunidad en segunda división y me quedé.
me quedé a jugar en segunda en Halcones de Querétaro, que fue a prueba, no fue nada seguro, pero tuve que ir a ganármela, pero se abrió una puerta, ¿no? Y bueno, fue así como ese primer mes lo pasé en México con muchas dudas, sin quedarme en León, con muchas complicaciones para vivir en el día a día porque no tenía dinero yo. Entonces fueron pasando cosas que todo desembocó en la firma con... ¿Sí? ¿Nos escuchas Sí, también? perdón, es que te escucho, a ver, se me borró la pantalla, perdón. No, Y no te digo, preocupes. todo desembocó en la firma con esa segunda división de Halcones de Querétaro, que era una filial de América, y que me dio digamos, la posibilidad de aguantar aquí un año y empezar a conocer gente y que en el medio me conocieran un poco, ¿no? Así fue ese primer mes y fue bastante complicado. Ok, después de ese paso por Halcones de Querétaro, ¿fue complicado volver a agarrar equipo para Damián el Ruso Samogilny? Pues no, ese año no, porque en segunda división, como te digo, ya me conocían. Entonces tuve la posibilidad de probar en un par de equipos y después de eso en segunda me conocían, ya tenía un nombre porque, bueno, había jugado ese último torneo en Halcones. Entonces de ahí doy el paso al equipo de Joan, que finalmente eso fue cuando fui a Celaya, lo que fue Colibrís de Cuernavaca. Okay. Hice una prueba ahí, estuve también a punto de quedarme, pero llegó Diego Caña al final. Mario Grana, estaba Claudinho, o sea, eran jugadores de experiencia que no lo conocía nadie. Entonces, cuando llegó Diego Caña, a mí me limpiaron y recaí ahí o recalé en el equipo de Joan, que para mí era, digamos, no era lo que yo quería, porque yo quería primera división, pero fue una muy buena segunda división que se armó. Y Joan pagaba sueldos bastante dignos, te daba, creo que, un lugar muy digno también para vivir, porque en Julián tiene una casa club espectacular, o tenía en aquel momento una casa club tipo hotel, ¿no? Teníamos, me parece que estábamos muy bien tratados, a pesar de tener algunas complicaciones para entrenar. Joan tiró media montaña para hacer una cancha, o sea, la verdad es que el tipo se portó espectacular. Y bueno, fue ese año donde participé otra vez en segunda división y después sí, después de ese año sí se me complicó conseguir equipo porque bajaron extranjeros, ya no había extranjeros en segunda, en el ascenso no confiaban en mí y no conocía a nadie, entonces se me complicó todo y me quedé sin jugar después de ese segundo año ya viviendo en México. Ok. Adelante, Robert. Dices, Damián, que llegaste a Puebla en parte porque traías ya comentarios de San Luis Menotti, vaya credenciales, ¿no? Las de tener, los del flaco Menotti. ¿Qué decía de ti, César Luis? Bueno, mira, yo esa parte de la historia no me la sabía hasta que lo escuché a Chelis en alguna entrevista por ahí, decir que el día que yo me fui a probar, bueno, no me fui a probar, había un partido contra el Puebla. Vamos a poner el contexto. Puebla jugaba la final de ascenso contra Querétaro. Eh, Eran dos partidos, ida y vuelta. Entonces, en aquel momento se despide el entrenador que estaba y se contrata a César Luis Menotti con un entrenador para ser cabeza de ese proyecto que iba a ascender el equipo, ¿no? Entonces viene César Luis, viene con su entrenador y César era como el manager de Puebla por esas dos finales. Eh, para esos partidos se busca equipos que pudieran ser de sparring, en lo que Querétaro estaba disputando la fase de liguilla. Todavía no se sabía quién era el campeón. Pero bueno, viene esa posibilidad de jugar contra el Puebla con un equipo de una empresa para ser de sparring. A la empresa Audiovisuales Internacionales, que dueño era Rafael López Castellanos, que yo les acabo de nombrar hace unos instantes. Entonces se da muy por casualidad. Yo fui a jugar a Cuautla un partido, una final de llano, contra un equipo plagado de brasileños del otro lado. Entonces les ganamos, yo jugué de central, marqué muy bien a un brasileño que después del partido me invitó a jugar a un equipo también del llano para reforzarlos. Conocí a su novia,
esta chica se llamaba Patti, entonces conocí a Patti, y Patti, la relación que tenía con Rafael López Castellano era que era su hija. Entonces, cuando yo generé relación con este amigo brasileño que se llamaba Mauricio, y con Patti, pasó un mes y me hablaron y me dijeron, hay un partido en Puebla, hay que ir a jugar contra el Puebla, ¿te animas a ir? Y fue justamente que me habló y me invitó a ser parte de ese equipo para reforzarlo. Me dijo, yo te vi cómo marcaste a Mauricio, me dice, y necesitamos armar un equipo para ir a jugar contra el Puebla que no dé vergüenza, ¿no? Que no le metan 6, 7 goles. Entonces armamos junto con el equipo de trabajadores de audiovisuales internacionales, armamos un equipo y reforzamos como con 3 extranjeros, 4, y nos plantamos en el Cuauhtémoc a jugar un partido de preparación. Y en ese partido de preparación les estábamos poniendo un toque. Estábamos ganando 3-1, después nos pusimos 3-2, y sobre el final nos marcaron un penal y quedó 3-3. Pero en ese partido yo di un pase de gol y estaba jugando bastante bien. Estaba César Luis Menotti en la tribuna con Chelis. Chelis era entrenador de la segunda división del Puebla. Entonces, platicando con Chelis, le mencionó, o así tengo yo entendido la historia, le mencionó que el único que estaba capacitado para jugar si ascendíamos en primera era yo, ¿no? Dijo algo así como que el único que sirve de esos güeyes es el greñudo ese, ¿no? Algo así. Entonces, Chelis se quedó con eso, el equipo juega final contra Querétaro, pierde la posibilidad de ascender y rearman el equipo nuevamente para competir en el ascenso. En ese rearmado había poco presupuesto y el equipo se lo dan al Chelis. Entonces el Chelis arma el equipo con muy poco presupuesto y en ese poco presupuesto entré yo. Hicieron unas pruebas, me convocaron a mí para esas pruebas y bueno, también un poquito por casualidad me quedé en el equipo y bueno, fue el equipo que ascendió y que terminó siendo los Chelis Boys, ¿no? Ahí en el año 2007, 2008. Pero además, perdón, Robert, Adelante, además adelante. también a ti te toca marcar ese gol de la serie final, el séptimo penal que le da Sí. el campeonato. ¿Cómo fue esa sensación después de años atrás que batallaste, como lo mencionas, en venir a México, que no buscabas algún trabajo estable y después volteabas hacia enfrente y ya estabas en primera división? Bueno, yo después de ese gol, digamos, en el punto exacto de ese gol, hacia atrás tenía 5 meses que yo estaba trabajando y jugando y estaba haciendo otras cosas, ¿no? No estaba en el fútbol profesional. 5 meses antes de eso. También para dar contexto, Salamanca me había rechazado 3 veces. Ok. Entonces, traía... O sea, bueno, yo creo que en media liga de ascenso me había rechazado en un par de ocasiones cada equipo, ¿no? Donde me probaba y donde todos decían que no tenía condiciones o que estaba grande o que tenían otros extranjeros que eran mejores. Entonces yo llegué a esa final con una sensación de revancha y también de rencor, debo decir, contra todo el mundo. Y bueno, y justamente con lo de Salamanca, ¿no? Entonces, termina el partido, nos vamos a la largue. Yo no estaba planificado en los penales, en los primeros 5. Se va esto a muerte súbita y yo estaba por el lugar 9, por ahí, porque había pateado un par de penales y no me había ido bien, porque ¿me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Digamos, la forma en cómo había Chelis diseñado el ejercicio para decidir tiradores era, si pegaba en el poste y entraba, o la tocaba el portero y entraba, el penal no valía. Y en en los 2 torneos que hizo, yo una la metí contra el palo y entró, y la otra la tocó el portero y la metí porque le pegué un bombazo, ¿no? Entonces, en las 2 oportunidades de torneos que armó Chelis de penales, me salía la primera. Entonces, cuando armó el listado, yo estaba, como lugar 9, ¿no? De 11. Imagínate. Entonces, cuando vamos a muerte súbita, hay uno que estaba contracturado, había otro que medio le dio frío, entonces yo les dije, hey, déjenme patear a mí. Y llegamos al séptimo, pasé del 9 al séptimo. Y bueno, me tocó justamente patear y meterle presión a un chico que se llamaba Domínguez, no recuerdo el nombre, pero cuando regresé de patear mi penal, le hablé, le dije un par de cositas, me amonestó Archundia por eso, pero le dije que lo veía nervioso, le dije que lo iba a fallar,
y finalmente cuando llegó la voló, entonces me transformé en el último penal y en el que le dio el título, entre comillas, al equipo, ¿no? Cuando finalmente todo el equipo trabajó por ello, ¿no? Adelante, Robert. Damián, me gustaría hacerte una pregunta en particular sobre una situación que está ocurriendo recientemente en el fútbol mexicano, sobre la Liga de Balompié. Ajá. Y te lo pregunto a ti específicamente por tu pasado en el llano, en la talacha del fútbol mexicano. ¿Qué opinas de todas estas situaciones que están ocurriendo con la Liga de Balompié mexicana que busca ganarle un poco de espacio, un poco de mercado a la Liga MX, pero por otro lado parece que las promesas no se están cumpliendo y se empiezan a bajar todas las personas que han tenido un puesto ahí, ¿no? Sí, mira, no estoy siguiendo el día a día, trato de reojo, obviamente, porque es una liga que está en crecimiento, que está digamos, naciendo, ni siquiera creciendo, naciendo. Y bueno, estábamos ahí al pendiente, porque aparte, ex compañeros y algunas figuras del fútbol mexicano se han sumado a ese proyecto, figuras importantes, no vamos a decir que cualquier exjugador se ha subido a ese proyecto, ¿no? Está Salcido, está Ramón Morales, estaba Ramón Ramírez, entonces son jugadores de mucha experiencia y trayectoria, gente que sin duda te hace voltear a ver, ¿no? El Tiburón Sánchez, o sea, uno realmente piensa que puede ser un proyecto que esté bien armado. Pero sí han surgido algunas inconformidades, ha renunciado Ramón Ramírez, que es también un tipo muy serio para trabajar, entonces uno volteaba lo bueno y ahora empieza a voltear a ver también lo malo, ¿no? Y seguramente surgirán algunas inconformidades y algunas inconsistencias, porque todavía no sabemos realmente o no tenemos claro quiénes son los dueños cada quien de los equipos, a qué se dedican y qué tan cumplidos sean con los pagos y con los proyectos. Entonces, bueno, yo creo que de a poco veremos qué tan serio es el proyecto y qué tan serios son los dueños de los equipos. Está en nacimiento la liga y tiene mucho tramo por recorrer, ¿no? Yo creo que los nombres entusiasman de repente porque queremos también hasta ver una alternativa a la Liga MX, pero la Liga MX está a años luz en organización, ¿no? en formalidad, con todas las cosas que suceden, porque también suceden cosas, ¿no? Pero yo creo que está todavía a años luz y bueno, vamos a ver hacia dónde va ese proyecto. Ojalá que crezca. Yo no soy de los que quiere que ese proyecto no funcione, yo soy de los que quiere que funcione. Es un proyecto que si se hace seriamente podría ser una gran alternativa para jugadores, para entrenadores y para gente del fútbol que no tiene cabida en Liga MX o en ascenso o en Liga de Desarrollo hoy. Entonces, hasta cierto punto nos hace voltear, pero sí, van a pasar estas cosas porque está en formación y recién se están conociendo quiénes son los dueños y los personajes que están teniendo cada uno de los equipos. Gracias, Damián. Vas, Jair. Gracias, Robert. Después de tu etapa con el Puebla, ¿te toca ir a Tecos, Damián? Sí. De ahí salí transferido a Tecos en el 2008. 2008. ¿Y cómo fue esa etapa con Tecos después que estuvo ahí el gran Piojo Herrera, ahora director técnico del América? ¿Cómo fue esa convivencia con él? Pues mira, para mí fue una gran etapa, fueron 4 años y medio, bueno, 4 años, perdón, 4 años, donde realmente la pasé muy bien, una ciudad hermosa. Yo no había tenido la posibilidad de ser transferido en el fútbol profesional antes, o sea, yo jugué 2 años en Puebla y esa fue mi primera transferencia profesional. Entonces, con la expectativa de ver cómo me iba a ir, llegué con un cartel de jugador probado, entre comillas, por lo que había hecho en Puebla, ganándome un Balón de Oro o sea, llegué con cierta presión, cosa que en Puebla no existió eso, ¿no? Entonces, bueno, tuve que dar resultados inmediatos. En mi primer torneo hice 5 goles, me fue bastante bien. Calificamos, estuvimos con Miguel ahí, que llegó en ese primer torneo. Y la experiencia con Miguel es fantástica, porque es un entrenador muy capaz, es un entrenador que tiene un gran manejo de grupo. Creo que ha crecido con el tiempo y se ha hecho un entrenador más pensante. Dejó de lado un
un poco lo que fue en su inicio, no digo una necedad, pero sí era una obligación salir jugando con él y hoy no lo es. Era una obligación tratando de buscar un buen fútbol, de buscar un fútbol muy vistoso y un fútbol que obviamente produzca hacia el frente. Pero yo creo que una de las grandes situaciones que tienen que ver los entrenadores es con qué plantel cuentas, ¿no? Y a mí se me complicaba mucho. De hecho, yo aprendí de Miguel en ese aspecto porque me obligaba a salir y me obligaba a jugar perfilado, cosa que yo nunca había hecho. Yo era un jugador más de morder arriba, de buscar la pelota dividida, ir a recuperar esa segunda pelota, y salir así me obligó a practicar y a exponer una parte de mí que tal vez no es tan fuerte. Y bueno, le agradezco mucho digamos, esa obligación, entre comillas, que teníamos en ese equipo y todos los conceptos que manejaba, ¿no? Finalmente con el tiempo fue entendiendo que a veces se puede y a veces no. Y después salió campeón y bueno, le fue bien. Pero fueron 2 años con Miguel y fueron 2 muy buenos años que me dejó muchas cosas y sobre todo que es un tipo muy abierto, muy honesto, y en el manejo de grupo creo que le he aprendido 2 o 3 truquitos ahí bastante interesantes. Ok, Damián, tú que te tocó estar en 3 divisiones, hablando de la segunda división, después antes llamada Primera A y después posteriormente Primera División, ¿qué similitudes y diferencias ves en estas 3 categorías? A ver, no, la calidad. La calidad que no es, digamos, no es ningún descubrimiento, pero pasa lo siguiente. Cuando juegas en segunda, tú te equivocas en una salida y la toma un rival y posiblemente en un 30% pueda terminar en gol, ¿no? En un 30% de posibilidades puede terminar en gol. Si tú te equivocas en el ascenso en una salida, tal vez haya un 50, un 60% de que esa pelota termine en gol, ¿no? Un 50-60% termina en gol. Si tú te equivocas en primera división, 90% es gol. La calidad, la capacidad para definir, la capacidad para marcar diferencia en las 2 áreas, eso hace que las divisiones tengan ese límite, ¿no? Ese límite, digamos, ese límite donde tú sabes que tienes otra oportunidad en el ascenso o en la Liga de Desarrollo hoy si te equivocas en una salida, porque la calidad se ve justamente en esos lugares, en las 2 áreas. Cuando uno habla de primera división está buscando generalmente delanteros matones, ¿no? Y en primera división te equivocas y la agarra Gignac y te la manda a guardar. En el ascenso tal vez cuesta más, ¿no? Que alguien pueda tener ese peso. Entonces yo creo que el ritmo es diferente, más intenso, se corre más, pero sobre todo la capacidad para marcar diferencia en las 2 áreas. Grandes porteros y grandes delanteros están en primera división y eso hace que tengas menos rango para equivocarte, menos posibilidades de equivocarte, porque una equivocación en medio campo en primera división termina en gol, al otro partido no juegas y te banquean. En el ascenso en segunda te equivocas igual y sudas, ¿no? Y no pasa nada y bueno, te salvas, no hay gol y todavía tienes otra oportunidad. Entonces yo creo que sí es muy marcado ese aspecto y creo que es lo que más se puede percibir cuando estás dentro del campo. Y en las 3 divisiones, ¿en dónde hay más golpes, Damián? Yo creo que en la división inmediata inferior en la Liga de Desarrollo hoy, lo que fue ascenso, Primera A, ahí se metía la pierna, los árbitros dejaban correr un poco más, no había tanta fragilidad para marcar, o no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero sensibilidad, ¿no? Del árbitro para, ante cualquier toquecito, marcar la falta, ahí sí saltas a cabecear y era un juego mucho más de fricción, te ponían el codo, ¿no? Te ponían el antebrazo, los choques eran también con fuerza y el árbitro dejaba seguir. Sí, es una liga más ruda y los árbitros lo entendían así. Ok. Adelante, Robert. Ruso, ¿nos permites hacer una pausa y regresamos? Sí, claro. Adelante. Muy bien. Bueno, después de esta pequeña pausa, regresamos, continuamos con la gran entrevista con Damián, el ruso Samogilny. Adelante, Robert. Damián, ¿qué opinas de los 6 años que se tienen por lo menos proyectados para que no haya ascenso a la primera división mexicana con esto de la liga de expansión? Bueno, me parece que es una decisión
errónea para favorecer el aspecto deportivo. Es una decisión que incluso afectó a más de un equipo del ascenso, ¿no? Y en el cual escuchamos muchas voces del ascenso quejándose de esta decisión. Creo que fue una decisión para salvaguardar las franquicias que estaban más complicadas en primera división, como caso Atlas. Grupo Orlegui influyó muchísimo para que se tomara esta decisión. Hoy vemos al Atlas en último lugar, ¿no? de este cociente. Y bueno, finalmente todos lo solucionaron con dinero. Los 3 últimos lugares de primera división van a poner una lana, y esa lana va a ir a la Liga de Desarrollo, y esa lana fue como para calmar también un poco los ánimos y darles un aliciente, ¿no? Para que estos equipos dejen de tener la ambición de subir y puedan ganar dinero, ¿no? O sea, realmente fue todo pensado y todo llevado a ese punto para salvar a 2 o 3 equipos que estaban muy complicados en la cuestión porcentual y que finalmente tenían destino de descenso. No me queda dudas que así fue, y bueno, se hizo a un lado, me parece mucho tiempo. Incluso la FIFA hizo una recomendación de que eso sea menos, y desde la liga dijeron, sí, bueno, pues, pero ya claro, ya salvaron al Atlas, ¿no? Entonces, ahora dice, bueno, ya hicieron lo que querían, ya seguramente tendrán que en algún momento poner sobre la mesa una nueva manera de poder medir quién se va y quién no se va al descenso, pero van a cambiar seguramente todo, pero bueno, ese es el fútbol que tenemos, ¿no? Es un fútbol que protege mucho el aspecto económico de algunos grupos, y que a mí me duele ver que sea así, porque finalmente se deja de lado el tema deportivo. Yo creo que hay plazas como Mérida, como Tamaulipas, que tienen correcaminos, no sé, por decir algunas, como Zacatepec, ¿no? Que tiene también un gran estadio, que en algún momento estuvo en primera, que tenían proyectos como para poder llegar a primera división, y sin embargo no se va a poder hacer porque se tomó esta decisión, ¿no? Hasta el mismo Dorado, Russo. Claro, no, Dorados, yo nombré algunos, pero bueno, Atlante también tenía una buena estructura, y en su momento ahorcaron tanto a estos equipos con tantas, o sea, todo fue planeado desde la federación. Fueron poniendo reglas cada vez más y más complicadas de cumplir para los equipos, y estos equipos en algún momento ya no certificaron para ascender. Entonces, cuando ya no certificaba, decían, bueno, pues es que no hay certificado, claro, les pones reglas que tienen, que ni siquiera en España cumplen los equipos, ¿no? 25.000 butacas en el estadio. Alebrijes tenía un gran proyecto, y por 3.000 butacas no pudo ascender. Entonces, esas son cosas que me parece fueron todas manejadas desde la federación, tratando de orillar a los equipos del ascenso para que estos no cumplieran con la certificación, y después, bueno, sí decir, bueno, como nadie se puede certificar, ya no va a haber ascenso, no va a haber descenso, y somos felices todos. Se pusieron al tiro y se pusieron, me parece, bastante vivos los equipos de ascenso, presionaron, y lo que pasó fue que, bueno, tuvieron que ceder dinero, pusieron una multa para los equipos que van a descender, o que los últimos 3 lugares del cociente. Ese dinero se lo van a dar a los equipos de ascenso, y todos felices, ¿no? Porque hay dinero, aquí no descienden y todos contentos. Pero a mí me parece que ese tipo de decisiones lo único que hicieron fue perjudicar deportivamente al fútbol mexicano. Y hay otra cuestión, Russo. En Argentina, en la Nacional B, todos los equipos que están tienen por lo menos la ilusión, a lo mejor no el proyecto, pero sí la ilusión de ascender a primera división. En España, si bien es cierto que hay equipos B de clubes de primera división, no es una división formativa, como sí la quieren hacer en el fútbol mexicano. ¿Cómo crees que afecte el hacer a la Liga de Expansión como un semillero de futbolistas para la primera división mexicana en lugar de darle ese poder? Eso es un verso, es decir, ponerle Liga de Desarrollo para hacerla, o aparentar que es una división de formación, es un verso. Me parece que esa división debe ser competitiva y debe tener ascenso. Por lo tanto, en la primera división debe de haber descenso, ¿no? Ligas o divisiones formativas, una segunda división,
es formativa, pero también es competitiva, porque estamos hablando que la segunda tiene chavos de 23 años. Entonces no puede decir que es una división formativa, también ahí compiten, ¿no? Y después, bueno, sub-17, sub-20, ahí estamos formando. No necesitamos más formación. El ascenso era muy bueno, y sigue siendo, porque finalmente no se marcó tanta diferencia, porque dieron marcha atrás con muchas situaciones, ¿no? Con el recorte de los menores, se agregaron más mayores, que eso hace la liga competitiva. Pero todo fue porque pusieron el grito en el cielo los equipos y los jugadores. Pero la idea original no era esa. Es un tema muy largo, pero a mí no me parece que sea, o que se necesite en ese caso, una liga de formación. Se necesita competencia, se necesita competencia fuerte para que aquellos futbolistas que no tienen cabida en un primer equipo, en América, en Puebla, en Chivas, en el equipo que sea, y encuentren la posibilidad de ir al ascenso o a la liga de desarrollo, compitan y puedan regresar con una experiencia diferente, importante, que los haga madurar. Si no hay una buena competencia en esa liga inmediata inferior, ¿dónde van a competir? Porque de la sub-20 a la primera división hay un abismo. Hay un abismo. O sea, y ahora... solamente el que estuvo ahí se da cuenta el abismo que hay en el nivel futbolístico de una sub-20 a una primera división. A mí me tocó estar cepillado en Atlas. Yo ya estaba prácticamente en una pierna porque me dolía mucho la rodilla y me empastillaba para que no tuviera dolor, y bueno, pasaban muchas cosas. Entonces, en mi etapa en Atlas, me bajan a la sub-20 a entrenar y a jugar, y yo bajaba y hacía goles todos los partidos. Parecía Ronaldo, carajo. Porque hay una diferencia en cuanto a la marca, en cuanto al físico de los futbolistas, en cuanto a lo técnico, a la experiencia, a las capacidades en sí que manifiestan los jugadores, que para un jugador no tan bueno, porque yo tampoco fui un fenómeno no tan bueno, pero con algunos años en primera, cuando bajas a la sub-20 te das cuenta que el nivel es bajísimo, comparado con lo que se juega en primera división. Entonces, el salto es muy grande para los chavos, solo algunos lo pueden dar. Por eso muchos juegan en primera y vuelven a la 20 y ya después no encuentran acomodo, porque es altísimo o larguísimo el trecho que debe de recorrer el nivel de un futbolista para llegar a primera división. Por eso ahí estaba la liga de ascenso, donde tú te vas a competir, vuelves y encuentras un punto intermedio. Pero si esa liga de ascenso la quieren hacer también para chavitos, pues entonces se pierde todo, ¿no? Sí, y hasta parece tramposo, ¿no? Que hacen crecer la brecha entre primera y segunda categoría, y entonces los equipos que lleguen a subir a primera división terminarán bajando casi inmediatamente, ¿no? Por eso te estoy diciendo que no fue una decisión basada en argumentos deportivos, una decisión tomada pura y exclusivamente para proteger económicamente a algunos equipos que estaban en la lona y que estaban a punto de descender. Esa fue el puntal, digamos, para tomar esa decisión. Y bueno, lo demás es un verso para poder justificar la decisión que se tomó. Yo te puedo decir que lo hice por los chavos, para darle, porque no era sustentable, y por, bueno, tantas cosas que se dijeron, pero créame que la decisión se tomó exclusivamente para salvar a los equipos que estaban complicados con el descenso en primera. Adelante, Jair. Gracias, Robert. Russo, después de tu etapa en el fútbol profesional, sabemos que hubo una invitación para formar parte de la selección mexicana de playa en 2 torneos que te tocó participar importantes, en el torneo 2013 en Dubái y un año posterior en Arrecife. ¿Qué sensaciones pasaron por tu cabeza después de una larga trayectoria en el fútbol soccer y después ir a probar a otro fútbol, otro nuevo estilo, con nuevos compañeros? ¿Qué pasó por tu cabeza, Russo? Pues mira, fue un reto, fue un reto. A mí, en el año, cuando el equipo iba a ir a Sudáfrica, cuando el equipo mexicano iba a ir a Sudáfrica, el Tri, en el 2010, yo todavía no tenía la naturalización, estaba en trámite, y se había hablado de que podía ser una opción, ¿no?, para ese mundial con el Vasco. De hecho, me lo confirma Manuel Vidrio hace poquito en una entrevista en TUDN. Me lo confirmó, que yo estaba en la mira y que me estaban dando seguimiento.
Yo no estaba naturalizado en aquel momento, pero a mí Miguel Herrera me comentó eso y bueno, pues, me entusiasmó, ¿no? Yo no llegué con la naturalización en aquel momento, me naturalicé por diciembre, por ahí, y bueno, pues el Mundial ya había pasado. Y cuando surge esta posibilidad, por ahí del 2000, estamos hablando del 2013, 2014, me escribe el técnico de la selección de fútbol de playa, me manifiesta el deseo de tenerme ahí, me preguntó, porque yo estaba con contrato todavía con Atlas, pero estaba cepillado, estaba entrenando con la 20. Entonces, yo le dije que estaba simplemente entrenando con la sub-20, que no tenía minutos en primera y que no estaba registrado, y me dijo que si podía mandar la convocatoria para el fútbol de playa, ¿no? Si me animaba. Entonces le dije que iba a probar un par de semanas, y del primer día que probé me encantó. Yo sabía que era la parte final de mi carrera, estaba mal de la rodilla, pero entrenar como se entrenaba en esa selección de fútbol de playa, como se entrena en este deporte, es algo totalmente diferente. Son verdaderas madrizas, verdaderas madrizas. Siempre, como les dije, yo fui muy profesional y me encanta entrenar. Me tocó llegar la primera semana y tener algunas equivocaciones en cuanto al golpeo y demás, porque se juega descalzo. Golpeé la pelota en un hoyo y bueno, casi me fracturo el tobillo, me lo di vuelta prácticamente, pero seguí entrenando porque yo quería ir a esos torneos. Fui al torneo de Dubái. A mí me convocan por ahí de septiembre y el torneo fue en octubre. Me fui a Dubái y me encantó. Jugué 5 partidos, hice un par de goles, le agarré el gustito a lo que es el fútbol de playa y me costó muchísimo, debo decirlo, porque se reían de mí mis compañeros, me caía solo en la arena, porque ya ni tenía piernas para correr, porque entrenábamos en el gimnasio, salíamos, hacíamos un calentamiento en la arena y yo pensé que ya era todo el entrenamiento, ¿no? Porque estábamos muertos. Y de repente decían, bueno, ya calentamos, ahora vamos a jugar. Y nos aventábamos 3 tiempos de partido y yo decía, o sea, esto es la muerte. Pero te vas acostumbrando y tus piernas se van fortaleciendo y conforme va pasando el tiempo te das cuenta que es una disciplina dificilísima de manejar, de dominar, y yo me fui acomodando. Ya cuando llegó el torneo de Recife en enero, jugué, hice un par de goles también ahí, un gol importante en el último partido que nos dio el tercer lugar, y quería llegar al Mundial, pero bueno, ahí se cruzó TDN, Televisa Deportes. A Ramón Raya no le gustó mucho eso, que yo estuviera en los medios y estuviera también ahí. Entonces me manifestó esa inconformidad en algunos aspectos, no me llevó a un torneo que se hacía en Argentina, y bueno, tomé la decisión de salirme, de ir a los medios, porque finalmente no veía muy convencido al entrenador, y no me arrepiento, ¿no? Porque una vez que empecé en el 2014 en los medios, mi foco cambió y se transformó en ir en principio era ir al Mundial de Portugal, en el fútbol de playa. Y cuando fui a los medios, cambié totalmente y dije, ahora es el Mundial de Rusia, ¿no? Y bueno, le apunté al Mundial de Rusia y finalmente en el 2018 pude ir. Ok, dos cosas antes de pasar a las preguntas de Roberto Rocha, Russo. Te toca en ese torneo que fuiste a jugar en el fútbol de playa, te toca enfrentar al albiceleste, te toca enfrentar a Argentina. ¿Qué sensaciones pasaron por tu cabeza tú, nacido en Argentina, cuando escuchas el himno de Argentina, pero tú representas a otro país? Sí, yo soy en ese aspecto medio raro, ¿no? Yo no soy muy aferrado a lo que es mi país de origen, porque yo estoy también muy agradecido con lo que ha sido México como país conmigo. Entonces yo viví 20 años en Argentina y llevo aquí otros 20, ¿no? Hoy me siento más mexicano que argentino. Vivo muy poco en Argentina, voy muy poco de vacaciones, una vez cada 2 años, ¿no? De hecho, no me gusta tanto ir a Argentina, me siento incómodo cuando voy a Argentina, se los confieso a ustedes, pero no soy muy patriotero en ese aspecto con mi país de origen, no lo sentí así. Si tú me dices qué sentí en el momento del partido, cuando escuché el himno de Argentina, obviamente que me identifiqué porque lo escuché muchas veces,
Pero cuando escuché el himno mexicano y empezó el partido, no, les quería ganar. Les quería ganar. eh, Creo que fue una sensación de unas ganas de ganarles. Y aparte me peleé con todos durante todo el partido, ¿no? Porque ya sabes cómo somos los argentinos. Somos muy conflictivos en ese aspecto. Y de repente todos protestan, todo. Y yo los tenía ahí y ya los mandé, ¿no? Por decirlo bien, a chingar a su madre, ¿no? A varios. Y realmente fue un partido, lo perdimos, ¿eh? Lo perdimos, pero fue un partido que sí me dejó la sensación de sentirme muy mexicano, ¿no? Algo extraño, no podría yo explicarlo, pero ese partido me confirmó lo que siento por el país y por el fútbol de este país, porque finalmente uno representa al país, pero también al fútbol de un país, y yo me siento muy, muy hecho en México, sí, formado en Argentina en muchos aspectos, en mi carácter, ¿no? En mis formas, pero muy mexicano en otros aspectos. Y para mí venir a México fue un gran cambio en mi vida y yo eso le doy mucho valor. Mi esposa es mexicana, mis hijos son mexicanos, yo quiero vivir aquí el resto de mi vida, salvo que el destino diga lo contrario, pues aquí voy a estar. Entonces, ese partido sí fue la confirmación de que obviamente me considero en parte argentino, pero muy mexicano y les queríamos ganar, la verdad. Me calenté porque no pudimos y nos ganaron con un golpe de orro por ahí sobre el final del partido. Ok. Adelante, Robert. Ahora que estás en los medios, Damián, me gustaría preguntarte sobre el dicho tan polémico de Rafael Puente del Río de hace algunos meses, que dice que estar en los medios de comunicación para exfutbolistas y para entrenadores es estar en una zona de confort. No, no estoy de acuerdo. Eh, Llamarlo zona de confort me parece que es menospreciar lo que se hace en los medios. Y no entender exactamente lo que ofrecen los medios y la variedad, la gama de colores que hay en los medios de comunicación, ¿no? Porque están los que estamos sentados ahí en el silloncito y hablando de fútbol, están los que se parten la madre como reporteros, están los que Peleándose. buscan la nota, no hay gente que no duerme por esperar en un aeropuerto a un futbolista que después llega y ni lo pela. Entonces, yo creo que hay muchas situaciones que se dan y que pues hay que poner en contexto. No me pareció la frase zona de confort. Lo que sí es que hay otra presión, es otra presión. Aquí en los medios, a los 3 meses, si tú te equivocas en un par de cosas, a los 3 meses posiblemente no te corran. Igual te corren al año, ¿no? O, no sé, mucho depende de la equivocación. Pero tú en un partido haces mal un cambio o no trabajas bien con el equipo y te pueden llegar a correr en 4 semanas. Entonces, esa es la presión que se vive en un equipo y la presión que tal vez aquí no hay, donde tienes un poco más de tiempo para poder mostrar tu capacidad. Un error al aire, si yo me equivoco al aire y digo, en vez de decir el nombre de un jugador, digo el nombre de otro, ¿no? O me equivoco tal vez en una mención y en una mención tengo que decir pilas Duracell y digo alguna otra tontería, ¿no? O como no sé quién fue, no sé si Pepillo Origel, no, el otro que dijo mayonesa McCormick o no sé qué. La regó, ¿no? Bueno, puedes seguir viviendo, ¿no? Y sigues teniendo chamba. En el fútbol cometes una equivocación de esas y estás en tu casa el otro día viendo cómo otro entrenador toma el equipo. Esa es la diferencia. Pero llamarlo zona de confort no me pareció adecuado. Hay otra presión, es cierto. Damián, si te dieran a elegir entre recibir un abucheo en un estadio o recibir mentadas de madre en redes sociales, ¿qué prefieres? Caray, qué difícil, ¿no? Es la pregunta más difícil que me han hecho, ¿eh? No, yo creo que los dos me dan igual, ¿eh? Me gustaría, o sea, si tú me lo pones así, yo prefiero que sea en redes, porque si me abuchean en la cancha es porque te la cagué. Entonces, finalmente, me parece que en redes hay mucha gente que tira hate porque así es su personalidad, porque pues, están inconformes a veces con lo que tienen, o porque, no sé, tal vez no han logrado, están frustrados en cuanto a lo que pueden lograr
y bueno, tienen que demeritar todo. A mí me gusta mucho el debate y el mano a mano cuando hay argumentos y se puede hablar de fútbol, se puede hablar de muchas cosas, ¿no? Incluso de política, de temas muy, muy difíciles. Pero cuando hay respeto. Si no hay respeto, no sirve de nada. Y bueno, yo prefiero 1000 veces que me mienten la madre en redes, no pasa nada. Son palabras, se las llevo el viento. Gracias, Damián. Vas a ir. Gracias, Robert. Damián, ¿cuál es el vestidor más complicado? ¿El de la cancha o el de la cabina? No, el de la cancha. El de la cancha por la presión que hay, por todo lo que hablamos recién, ¿no? Sí. Una cabina de transmisión, compañeros de la TV, no hay tanta presión, hay una competencia, obviamente, por cada uno hacer nuestras carreras y poder ocupar espacios, ¿no? Porque yo la otra vez les comentaba esto a algunos compañeros y me miraban así como, ¿una competencia? Pues sí, hay una competencia entre nosotros. Finalmente es una competencia. No se ve así, o no lo vemos así, pero ahí existe la competencia al momento de tomar decisiones, porque pues al momento de tomar decisiones alguien tiene que decir, bueno, al partido, tiene 2 partidos, ¿no? Un América Chivas y un Puebla Querétaro, ¿no? Por poner. Entonces dice, bueno, a ver, tengo a este. A ver, ¿quién mando al América Chivas? Ah, mira, mando a estos 2. ¿Y quién le mando a Puebla Querétaro? Bueno, no digo que que estos sean los mejores y estos sean los peores, ¿no? Pero hay una competencia para entrar en el gusto incluso de la gente que toma decisiones en un canal, y bueno, que te toque tal vez el partido más popular, el que tiene más resonancia. El otro es un partido importante también de la Liga Mexicana, pero sabemos que hay partidos más populares y partidos que llaman mucho más la atención. Y bueno, en esa toma de decisión entra todo lo que generas y todo lo que haces como analista, como narrador, y bueno, pues es una competencia que tiene que ser sana, que tiene que ser fuerte para hacerte mejorar. Yo cuando entré tenía y sigo teniendo problemillas de dicción, de muchos, muchos, pero me he esforzado por mejorar. Y cuando escucho mi primer partido narrado, bueno, comentado, no narrado porque no narro, comentado, mi primer programa de debate en TDN, y hoy vamos a lo que hago yo y en cada partido y en cada programa de debate, sí hay una mejoría. No te voy a decir que soy el más chingón porque no lo soy, pero hay una mejoría. Yo compito contra mí y obviamente después compito contra mis compañeros que también están ahí. Yo así lo veo, porque la vida es una competencia. La vida es competencia. Competimos por un puesto de trabajo, competimos por un lugar en el clásico y por un lugar en este partido, por un lugar en este. O sea, competimos. Los que crecimos en la competencia, tal vez lo vemos así, lo vemos natural. Yo vengo de la competencia en el campo, en la competencia en el día a día contra mi compañero que también quiere jugar de titular. Es natural. Y bueno, así también estamos nosotros. El vestidor de un equipo es mucho más difícil, por toda la presión y por todo lo que conlleva perder o ganar un partido, ¿no? Ok, Damián. Bueno, pues vamos a iniciar en la sección de preguntas rápidas, Damián. Yo te voy a hacer 10 preguntas rápidas y tú me las defines como tú quieras. ¿Va? Va. Ándale. Argentina. Mi primer amor. México. Mi gran amor. Chelis. Oh, carajo. Con una palabra o con pocas palabras. No sé. Sí, como tú quieras definirlo, mi ruso. No, pues es una gran persona. Un personaje muy influyente en mi vida. Ok. Bebida favorita. Bebida favorita. Un vino tinto. Ok. Comida mexicana favorita. Tacos. Tacos. De chuleta. Ok. Canción que te gusta bailar más, mi ruso, ya sea en la regadera o ahí en el baño. Bueno. No, hay varias, pero yo podría decir la de 17 años de Los Ángeles Azules. Y un pasito que le puedes mostrar acá a la banda potosina, mi ruso, cómo baila el ruso, cómo las mueve. No, pues sí tengo lo mío, cabrón. Bien, mi ruso. Esa es, mi ruso. No, sí tengo. Sí, soy cumbiero y salsero. Ok, mi ruso. Juntas Villera con Chilanga, ¿eh? Sí, no, hacemos ahí con guaracha, con todo, mezclamos todo. Ok.
Canción favorita. Hay una que se llama Inocencia, que la canta, ya ni sé quién la canta. No sé si marca Anthony, bueno, se llama Inocencia, es una salsa muy buena y habla de una persona o de un personaje que de joven se va, ¿no? Yo me identifico mucho, se va de su casa y bueno, la madre lo extraña, y bueno, todo lo que pasa en la vida, está muy padre, si les gusta a todos los que nos están viendo, si tienen curiosidad y quieren buscarla, Inocencia se llama. Ok, mi ruso. Última mentira. La última mentira, ¿Sí? no recuerdo, crack, yo no trato de no mentir. Ok. Pero bueno, déjame que busco porque es interesante esto, nunca me habían preguntado. Mi última mentira. Ah, le dije, no, eso no fue mentira, eso no fue verdad. No sé, cabrón, mira, te soy sincero, no sé cuándo mentí, cabrón, y me preocupa porque debería de mentir más seguido. Ser sincero no es bueno. Bueno, mi ruso. Ahí no la debes, mi ruso. Sí, Ídolo de la infancia. Maradona, Ok. sin duda. Y la última, goles. Míos, Sí, o la sensación que tengas, ya sea tuyos o que hayas visto o algún gol que se haya significado para ti. un gol que haya significado mucho para mí, no, para mí es, bueno, hay dos goles. Uno, el que le hice a Pachuca en los últimos partidos ya peleando el no descenso con Veracruz, estábamos palmo a palmo, nos tocó un partido contra Pachuca, bueno, es el único gol que hice en Puebla y para mí es un gol que guardo mucho en mi memoria y en mi corazón porque pues, ese día la gente me ovacionó y Sí. fue algo extraordinario. Y otro gol que no haya sido mío y me haya gustado mucho, no, pues el gol de Diego a los ingleses. El gol de Diego a los ingleses. Yo recuerdo mucho ese partido porque, bueno, tenía 6 años. Mi papá, teníamos una videocasetera, grabamos el partido, mi papá la regresaba y la volvía a poner y la regresaba y la volvía a poner. Y veíamos cómo gambeteaba ese canijo, y decíamos, no puede ser lo que hizo. O sea, limpió a 6 hombres así, o sea, como si nada, y definió, y llegó con un aire a patear la pelota. O sea, ¿quién arranca atrás de mitad de cancha en conducción, gambetea gente y llega y puede correr al tiro de esquina y festejar? O sea, realmente fue un pique larguísimo en la altura de México, fue un golazo, ¿no? Un golazo que se quede en la memoria de todos los nosotros, mi ruso. Vas, mi Robert. Damián, cuéntanos por favor, ¿quién es el mejor futbolista con el que jugaste y el mejor futbolista contra el que jugaste? El mejor futbolista con el que jugué es el Pony Ruiz. Un asistidor espectacular, un profesional espectacular. Casualmente no fui yo uno de los que más relación ha tenido con él, porque es un tipo introvertido, es un tipo diferente, ¿no? Pero muy tranquilo, y yo soy más explosivo, más enérgico. El Pony es todo calma, ¿no? Entonces como que no hacíamos mucho para tener una amistad fuerte, ¿no? Entonces simplemente fue un compañero que tuve, pero sin duda fue el mejor. Un profesional espectacular, un tipo que está pensando en fútbol permanentemente. Yo lo tuve, en ese momento tenía 39 años, 38 años creo, cuando estaba en Tecos. Llegaba, no te voy a decir que llegaba primero, pero llegaba muy temprano a entrenar, yo llegaba primero. Pero lo veía llegar, yo salía del gimnasio, lo veía llegar y le agarraba una pelota y estaba pateando en la cancha. Entonces, cuando tú ves este tipo de profesionales, te das cuenta por qué llegaron a ser lo que son. Y aparte era un tipo tan querido que íbamos a cualquier cancha y todas las aficiones lo aplaudían. Entonces, poco común eso, ¿eh? Y otro de esa característica, algo similar, pero que no jugué con él y que fue un dolor de cabeza, fue Ciña. Fue Ciña, me parece un futbolista que no se le da, viendo hacia atrás, la importancia que se le debería dar. Para mí está en un top 5, entra en un top 5 histórico de México, por campeonatos logrados, por su estilo, por su forma de jugar, un extranjero fantástico. Estamos hablando de un top 5 de extranjeros que han llegado a México, ¿no? Sí.
un jugador extraordinario. Tenía una capacidad para amagar con el cuerpo, sin tocar la pelota te hacía pasar de largo. A mí me mandaron a marcarlo personal en un par de oportunidades y era un dolor de cabeza. Era un dolor de cabeza, era complicadísimo. No. Tan es así que, y la admiración que le tengo, que le pedí la playera. Tanto al Pony, cuando fue mi compañero, un día agarré y le dije, Pony, dame la playera, por favor, te pido la playera porque te admiro, cabrón. Y me la dio, y a Ciña también. Le tuve que pedir la playera porque era lo único que le veía el número, porque siempre me hacía pasar de largo y era un jugador que se me complicó mucho y que yo pensé que era más fácil marcarlo, más fácil tomarlo, y para nada, para nada. Un tipo que parece lento, parecía lento, parecía, nada, una fiera, Ciña. Y también me dijeron que un profesional fantástico. A veces parecía que caminaba en la cancha, ¿no? Y de repente en dos pasos ya te superaba. Es la percepción. La percepción nada más que tenemos, porque en la cancha era dificilísimo marcarlo, tenía un gran cambio de velocidad. Sin embargo, no era el más explosivo en tramos largos, pero en corto era muy livianito, muy ligerito para cambiar de dirección. Tenía mucha inteligencia, amagaba con el cuerpo permanentemente, algo que se ha perdido últimamente. Todos amagan ya con la pelota, ¿no? Y quieren pisarla, quieren ir a un lado. Pero Ciña, antes de que llegaba la pelota, amagaba con el cuerpo. Esas son cosas que se aprenden o las aprendes en el barrio o te las enseñan, pero la verdad es que Ciña era muy completo en ese aspecto. Y en los medios de comunicación, ¿a quién admiraste como futbolista y a quién admiras ahora que estás dentro de ellos? Como futbolista no fui un gran fanático de los medios, veía partidos de fútbol, pero simplemente para ver a los rivales, así, no le ponía tanta atención a la narración, a los comentarios. Para mí pasaban desapercibidos. De repente sí me molestaba cuando el que analizaba no mencionaba tal o cual cosa, pero no era que pusiera mucha atención, ¿no? Y hoy que estoy de este lado, tal vez pongo sí un poquito más de atención. Admiro a Emilio Fernando Alonso, admiro a Jorge Sánchez, que aparte ya lo hice mi compadre. Admiro a Paco Villa, se me hace un tipo muy capaz, muy competente, polémico, tiene todos los ingredientes para estar ahí siempre en el ojo del huracán, pero siempre con argumentos. Es un tipo muy documentado en el fútbol europeo, sabe. Admiro a Luis Omar Tapia como narradores, a Raúl Pérez, que también se habla poco de él, pero Raúl Pérez a mí se me hace, creo, de los mejores narradores de México, con un vozarrón, ¿no? Una voz y una emoción que le pone a cada partido. Te agarra, te digo, un Puebla-Tijuana de esos 0-0, ¿no? En la cancha de plástico esa que tiene Tijuana. Sí, horrible. Y te lo hace, pero no, un partido de Champions. O sea, realmente Raúl Pérez tiene esa capacidad y me encanta trabajar con él. Y de la nueva generación, no voy a decir que lo admiro porque se va a agrandar, pero me gusta mucho cómo narra Vaca, Andrés Vaca, que tiene un muy buen ritmo, tiene muchas cositas que aprender, pero tiene buen ritmo, es también muy capaz. Y después, bueno, analistas, Diego Latorre, de Argentina. ¿Quién más? No hay muchos, así que realmente admire. Analistas no, pero Diego Latorre es uno de los que ve bien el fútbol y de los que de repente se puede aprender algunas cosas. Así como lo veía en la cancha también, Gambetita. Claro, sí. Lo tuve de compañero en Celaya, un mes que estuve a prueba ahí en Celaya, un tipazo, y bueno, pues ha crecido mucho en los medios y hoy la verdad es que es uno de los que mejor ve el fútbol y de los que te puede hacer claramente un análisis, ¿no? en pocos minutos. Muy bien, gracias. Russo, vas a ir. Gracias, Robert. Bueno, pues ya nada más me queda agradecer esta gran entrevista que nos regaló Damián Samuelini. Gracias, Russo. Verdad, te lo agradezco de corazón. Nosotros encantados de que nos hayas platicado estas cosas que no se platica todos los días con los futbolistas y ahora con los comentaristas deportivos, que lo has hecho fenomenal tanto en tu trayectoria deportiva como futbolista y ahora en tu nueva etapa como cronista también lo has hecho muy bien, Russo. Muchísimas gracias, te lo vuelvo a repetir y bueno, que se vengan éxitos rotundos todavía en tu amplia carrera como comentarista
y bendiciones para ti, para tu familia, Rusito. Muchas gracias, Jair y Roberto. Les agradezco mucho el espacio y la intención de entrevistarme. Siempre se agradece. Perdón si les pospuse o les cambié los horarios, pero de repente se complica un poquito, pero aquí estamos, con mucho gusto y bueno, pues ojalá que en otro momento se repita. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, mi Ruso. Ojalá nos podamos encontrar pronto por ahí. Dale, saludos. Dale. Éxito, mucho éxito en lo que viene. Gracias. Igual para ti, que te vaya muy bien, Ruso. Muchas gracias. Bye.